historias de Jack. Empezamos. Lo primero que vi fue un mapa del Pacífico, pero el azul no era azul, estaba manchado de un rojo intenso, como si el mar sangrara. Necesito que escuches lo que voy a contar. No se trata de una historia inventada, ni de una advertencia de esas que circulan por internet para asustar. Esto es real, y por eso da miedo. El verdadero terror no tiene que ver con fantasmas o espíritus. Nace cuando descubres que lo que te rodea, lo que parece cotidiano y seguro, en realidad es un veneno invisible que ya se está extendiendo. Todo comenzó a finales del verano de 2023. Fue una noticia pequeña, escondida entre titulares sobre política y deportes. Japón había empezado a verter al mar toneladas de agua tratada de la central nuclear de Fukushima. Tratada, segura. Esa era la palabra que repetían una y otra vez los portavoces, como si intentaran convencer no solo al mundo, sino a sí mismos. Pero algo en esa frialdad me pareció extraño. Demasiado perfecto, demasiado limpio para ser cierto. No lo solté. Al principio pensé que era simple curiosidad. Busqué artículos en páginas alternativas, comentarios en redes sociales, entrevistas viejas. Encontré lo de siempre. Discusiones interminables, teorías exageradas, gente insultándose sin pruebas. Pero debajo de todo ese ruido, había un murmullo que me inquietaba. Algunos usuarios hablaban de irregularidades en las mediciones, de científicos silenciados, de peces encontrados muertos en playas sin explicación oficial. Eran frases sueltas, inconexas, pero encajaban como piezas dispersas de un mismo rompecabezas. Comprendí que, si quería llegar al fondo, tenía que ir más allá. Fue entonces cuando decidí entrar en la Deep Web. Acceder no fue difícil. Lo verdaderamente complicado fue no perderse. Era como entrar en un laberinto en penumbra, con puertas abiertas a lugares que no deberías visitar. Había de todo. Foros de teorías absurdas, colecciones de documentos falsificados, páginas llenas de ruido. Pero a fuerza de descartar basura, encontré algo. Un foro olvidado, con apenas unos pocos usuarios activos. Entre sus hilos había uno que me atrapó desde el primer momento. El título era "No es agua, es sangre invisible". El autor se hacía llamar Specter-74. Su manera de escribir era distinta a la de los demás. No buscaba llamar la atención. Sus mensajes eran fríos, técnicos, directos. Estaban llenos de datos concretos, referencias a estudios, capturas de documentos y, lo más perturbador, imágenes que parecían filtradas de informes oficiales. La primera imagen fue la que me dejó clavado en la silla. Un mapa del Océano Pacífico. En lugar del azul habitual, había una mancha roja que se extendía lentamente desde la costa de Japón hasta alcanzar Hawái y luego más allá, hacia América. Esa mancha no representaba corrientes marinas, sino concentraciones de radionúclidos, cesio 137, estroncio 90, tritio, sustancias invisibles para el ojo humano, pero capaces de quedarse en el cuerpo durante décadas. Seguí leyendo, sin pestañear. Specter afirmaba que el vertido no era algo controlado, como se decía en los medios, sino un escape deliberado y continuo. El agua no estaba limpia. Solo se había diluido lo suficiente para que los detectores costeros no dieran cifras alarmantes. Era como mezclar veneno en un vaso enorme de agua y asegurar que apenas había riesgo, cuando en realidad ese veneno no desaparece, solo espera su turno. Lo peor fueron los testimonios. Correos electrónicos de biólogos marinos que aseguraban haber encontrado peces con órganos deformes. Fotografías de informes tachados y censurados donde las gráficas ascendían sin parar. Incluso comentarios de pescadores japoneses que decían haber visto barcos vertiendo líquidos de noche. Siempre de noche, cuando nadie miraba. Me invadió una mezcla de incredulidad y miedo. Parte de mí quería pensar que eran montajes, que alguien estaba jugando con la paranoia colectiva. Pero había demasiada coherencia en todo aquello. Las imágenes, las cifras, los lugares, las fechas, encajaban con lo poco que había leído en noticias oficiales. Solo que allí estaban desnudas, sin maquillaje.
Entre los archivos había un vídeo que aún hoy no logro olvidar. Era corto, apenas un par de minutos, grabado con un móvil en la orilla de una playa japonesa. A simple vista parecía normal. Arena, agua tranquila, un cielo gris. Pero la cámara se acercaba al borde del mar, y lo que mostraba era imposible de ignorar. Burbujas diminutas saliendo de la arena, como si el océano estuviera hirviendo desde abajo. Una voz, en japonés, susurraba algo. Luego, en un inglés torpe, añadía: «No te acerques, no lo respires». Después la grabación se cortaba en seco. Esa noche no pegué ojo. Cerraba los ojos y veía la mancha roja extendiéndose sobre el mapa, los peces abiertos con órganos enfermos, la arena respirando gases invisibles. Intentaba convencerme de que no era real, de que alguien me estaba tomando el pelo. Pero en el fondo de mi pecho, una presión creciente me decía que estaba mirando a la cara de algo verdadero, algo demasiado grande para ocultarse eternamente. Los días siguientes los pasé descargando todo lo que publicaba Spectre-74. Documentos, gráficos, tablas. Tenía ya una carpeta llena de material que nunca debería haber salido a la luz, y cada vez que abría uno de esos archivos, el peso en mi estómago aumentaba. Lo más terrible no era la sensación de peligro inmediato, sino esa certeza de que lo que estaba viendo no era una predicción futura, sino una realidad ya en marcha. Y entonces ocurrió. Una tarde encontré una publicación nueva de Spectre. El mensaje era corto, apenas un párrafo, pero suficiente para acelerar mis pulsaciones. Decía que había logrado acceder a los servidores de una empresa japonesa implicada en la gestión del agua de Fukushima. Había conseguido algo grande, un archivo comprimido. El título del hilo lo decía todo. Esto es lo que no quieren que sepas. Lo descargué. Cuando lo tuve en mi escritorio, un icono gris con contraseña, supe que estaba a punto de cruzar una línea de la que no hay vuelta atrás. Me quedé mirando la pantalla, en silencio, con las manos sudando, y sentí un frío recorriéndome la espalda mientras pensaba: si abro esto, nada volverá a ser igual. Cuando por fin reuní el valor para abrir aquel archivo comprimido, mis manos temblaban tanto que tuve que intentarlo 2 veces. La contraseña estaba escrita en el mismo hilo donde lo había descargado, escondida entre frases aparentemente inofensivas. La introduje y en un segundo, el archivo se desplegó ante mí. Lo que encontré dentro no eran simples rumores, no eran hipótesis de foros ni recortes de prensa amarillista. Eran documentos internos, informes técnicos sellados con logotipos de empresas que hasta ese momento yo solo conocía por notas al pie en noticias financieras. No entendía japonés, pero las tablas, las gráficas y los números hablaban por sí solos. Líneas ascendentes, cifras multiplicadas por 1000 respecto a lo que había visto en comunicados oficiales. Las muestras de agua contenían niveles de cesio y estroncio que, según los informes públicos, ya no existían. Allí estaban, en columnas rojas, acompañadas de advertencias: peligro extremo para la salud, riesgo de bioacumulación irreversible. Cada página era un golpe seco en el estómago. Me sentía como un médico leyendo el diagnóstico terminal de un paciente, solo que el paciente no era una persona, sino el océano más grande del planeta. Avancé entre los documentos y me encontré con una sección dedicada a fauna marina. Esa parte me dejó helado. Enumeraba especies migratorias: atunes, tiburones, delfines, ballenas. El texto explicaba cómo las partículas radiactivas quedaban atrapadas en sus músculos, en sus órganos, y cómo esos animales, al desplazarse por miles de kilómetros, iban sembrando el veneno en aguas lejanas, extendiendo el problema a lugares que, oficialmente, estaban a salvo. Había fotos, imágenes en blanco y negro, de peces diseccionados, con órganos manchados, extraños, irreconocibles. Un comentario escrito en inglés al margen de una página decía: estos animales son bombas biológicas en movimiento. El informe concluía con una frase breve, demoledora: la bioacumulación hará que ninguna costa quede intacta. Me aparté del ordenador y tuve que correr al baño. Vomité hasta quedarme vacío, temblando de frío. Aquella noche y muchas más después, no pude comer pescado.
De hecho, cada vez que me sentaba a cenar y veía un trozo de carne en el plato, no importaba si era pollo, cerdo o ternera, me venía a la mente la misma idea. ¿Y si en la cadena alimenticia ya todo está contaminado? Porque si el mar estaba envenenado, nada podía estar a salvo. Durante varios días intenté apartarme de aquello. Salí a caminar, visité a amigos, intenté hablar de temas banales, pero en cada conversación había una sombra que me mordía por dentro. Una copa de vino, una broma, una carcajada. Todo se teñía de un fondo oscuro, porque yo sabía algo que los demás ignoraban. Sabía que lo que comíamos, lo que respirábamos junto al mar, lo que parecía normal, en realidad estaba marcado por un veneno invisible. Una noche volví a conectarme al foro. Necesitaba comprobar si Specter-Bajo 74 había publicado algo nuevo. Pero al abrir la dirección habitual, me encontré con un vacío. El foro había desaparecido. Ni un error 404, ni un rastro. Como si nunca hubiera existido. Probé con enlaces guardados, con el historial, con buscadores de la Deep Web. Nada. Specter se había esfumado, arrastrando consigo cualquier huella. Me quedé frente a la pantalla, con el corazón acelerado y la sensación de que había llegado tarde. Durante semanas no toqué la carpeta donde guardaba los archivos. Tenía miedo de volver a abrirlos, como si hacerlo pudiera acelerar una especie de condena. Aún así, no podía dejar de pensar en ellos. A veces, en mitad de la noche, me levantaba y enchufaba el disco duro externo solo para mirar el icono, sin abrir nada. Un cuadrado gris en el escritorio que parecía observarme, recordándome que la verdad estaba ahí dentro, esperando, pudriéndose. Lo peor es que, cuanto más tiempo pasaba, más claro veía que todo tenía sentido. Informes médicos de niños con cáncer de tiroides en zonas costeras. Noticias de varamientos masivos de peces y cetáceos, explicados siempre con excusas superficiales. Corrientes cálidas, mareas extrañas, fenómenos naturales. Excusas que ya no podía creer. Cada titular era como una confirmación amarga de lo que había leído en esos archivos. Empecé a fijarme en detalles que antes me parecían triviales. En el mercado, los precios del pescado subían y bajaban sin lógica. En la televisión, las noticias sobre el vertido eran tratadas como una nota al pie, siempre con un tono de tranquilidad forzada. En las redes sociales, cualquier publicación alarmista desaparecía en cuestión de horas, enterrada bajo una luz de desmentidos oficiales. Era un patrón, una limpieza sistemática de la información, y yo ya no podía dejar de verlo. Lo más aterrador no era pensar que podían venir a buscarme. No había hombres de negro siguiéndome, ni llamadas anónimas, ni coches sospechosos aparcados frente a mi casa. El miedo verdadero estaba en otro sitio, en la certeza de que el veneno ya estaba dentro de todos nosotros, que no hacía falta que nadie me vigilara, porque el destino ya estaba escrito en las corrientes del océano. Hoy sigo guardando esos archivos, aunque apenas me atrevo a abrirlos. Los tengo en un disco duro externo, escondido en un cajón. Sé que si algún día lo pierdo, no será una tragedia para mí, sino un alivio. Pero no puedo tirarlo. No puedo. Porque aunque me destruye por dentro, es también lo único que prueba que no estoy loco, que lo que vi fue real. La radioactividad no se ve, no se huele, no se escucha. Está ahí, silenciosa, esperando. Mata despacio, sin aviso, sin espectáculo. Y ya está entre nosotros, viajando en cada corriente, en cada pez, en cada ola que rompe en la playa, donde los niños juegan sin sospechar nada. Yo solo soy Jack, un hombre que quiso descubrir la verdad en la Deep Web, y lo consiguió. Pero el precio fue comprender que ya es demasiado tarde. Porque el océano, ese océano inmenso que durante siglos nos alimentó y nos dio vida, está muriendo. Y nosotros morimos con él, aunque aún no lo sepamos. Si esta historia te ha estremecido y quieres que más gente conozca lo que se oculta bajo la superficie, deja tu like, suscríbete y comparte tu opinión en los comentarios. Tu voz también puede ser una forma de no guardar silencio. Era una tarde como cualquier otra en la oficina, de esas en las que los monitores emiten un resplandor constante
y los teclados parecen marcar un ritmo hipnótico. Revisaba informes de seguridad con la rutina de siempre, cuando un leve parpadeo en uno de los monitores me hizo levantar la vista. Al principio pensé que era un fallo del sistema, pero había algo distinto en ese parpadeo, un pulso extraño, casi intencionado. Entonces apareció un mensaje en la pantalla, un enlace y un texto escueto que me hizo detener la respiración. Evalúa los datos. Solo tú puedes hacerlo. Mi primer impulso fue ignorarlo, cerrar la ventana y continuar con mis tareas, pero una mezcla de curiosidad y deber profesional me obligó a investigar. La base de datos a la que me pedían acceder contenía miles de registros personales de ciudadanos comunes, pero también nombres de políticos, ejecutivos de alto rango y figuras influyentes. La magnitud de la amenaza era abrumadora. No se trataba de un simple robo de datos, sino de un peligro capaz de desestabilizar vidas, carreras y sistemas completos. Creé una identidad falsa con capas complejas de cifrado y protocolos de anonimato. Cada movimiento debía ser milimétricamente calculado, cada conexión camuflada. Sabía que cualquier error podía ser fatal. Los hackers que habían enviado la solicitud no dejaban rastros fáciles. Sus mensajes eran minimalistas, directos y fríos. Eres la persona que necesitamos. Evalúa los datos. Envíanos tu estimación, decía el mensaje. Nada más. Ninguna pregunta sobre mi identidad, mi empresa o mi experiencia. Solo necesitaban habilidades. Acceder a la base de datos fue como abrir la puerta a un mundo de caos. Los registros estaban desordenados, mezclados, algunos encriptados dentro de otros. Cada archivo que abría me hacía sentir un escalofrío. Contratos confidenciales, estrategias financieras, números de tarjetas de crédito, planes corporativos secretos. Y luego estaban los nombres de las figuras públicas. Políticos en posiciones de poder, ejecutivos internacionales, celebridades, cada uno más impactante que el anterior. La posibilidad de que esta información se utilizara para extorsionar, manipular o dañar a alguien me helaba la sangre. Pero no era solo la magnitud de los datos lo que me inquietaba. Había algo más. Cada registro parecía contener un patrón, metadatos ocultos que podían rastrear quién accedía a la información, cuándo y desde dónde. Era como si los hackers hubieran preparado trampas invisibles para cualquier intruso. Sentí que estaba caminando por un campo minado digital, donde cada clic podía detonar consecuencias imprevisibles. Mientras avanzaba en la revisión, noté irregularidades aún más perturbadoras. Algunos registros contenían coordenadas geográficas, fechas y horarios que coincidían con eventos públicos. Otros mostraban movimientos financieros extraños, transferencias inexplicables que se cruzaban entre individuos poderosos y organizaciones desconocidas. Era imposible no sentir que esta operación tenía un propósito más oscuro, algo más allá de la simple venta de datos. El primer aviso directo llegó de manera casi silenciosa. Un mensaje que apareció como una alerta en mi sistema, sin remitente identificable. Sabemos que estás ahí, no intentes nada estúpido. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral. Mi anonimato estaba siendo cuestionado, y el miedo se convirtió en una presencia constante. Cada sonido en la oficina parecía amplificado. Cada notificación de correo me hacía sobresaltar. Sabía que estaba siendo observada y que los ojos detrás de esta amenaza no eran solo virtuales. Tenían un nivel de control sobre la información que me hacía sentir vulnerable, atrapada entre la moral y el peligro. Al día siguiente la situación escaló. Un ataque de DDoS derribó nuestras redes internas, y mientras mis colegas luchaban por restaurar la comunicación, yo sentía que cada segundo perdido aumentaba el riesgo para cientos de personas. Intenté seguir analizando la base de datos y, entre los archivos, descubrí patrones inquietantes. Conexiones entre figuras públicas y ciertos lugares físicos, horarios detallados y datos personales que, combinados, podían ser utilizados para rastrear, manipular o incluso amenazar directamente a alguien. La amenaza ya no era solo digital,
podía manifestarse en el mundo real. Mientras organizaba los archivos y preparaba un informe preliminar para las autoridades, uno de mis compañeros recibió un correo con información personal de su familia. No era un error, era un mensaje. Los hackers no solo querían intimidarnos, querían controlarnos, manipularnos y medir nuestras reacciones. Cada intento de avanzar en la investigación aumentaba el peligro y la presión psicológica comenzó a sentirse tangible, como si la oficina misma estuviera conteniendo el aliento, esperando nuestro próximo movimiento. Entonces comenzaron los incidentes extraños, sistemas que se apagaban y reiniciaban solos, archivos que desaparecían de manera misteriosa, registros que aparecían modificados sin explicación. Sentí que algo más estaba operando detrás de las capas de código. Alguien nos estaba observando, jugando un juego de poder invisible, probando nuestros límites. Mi ansiedad creció, pero también lo hizo mi determinación. Sabía que cada minuto contaba y que la decisión de continuar o retroceder no solo afectaría mi vida, sino la de miles de personas. Mientras planificaba cómo entregar los datos de manera segura a las autoridades, noté un patrón más inquietante aún. Algunos registros contenían referencias a servidores que estaban vinculados con nodos de la Dark Web que habían sido utilizados en ataques anteriores, no solo de robo de información, sino de extorsión y sabotaje. La operación que tenía delante no era local, no era sencilla, era una red internacional de poder y amenaza, y yo estaba justo en el centro. El miedo estaba mezclado con un extraño sentido de urgencia. Sabía que no podía esperar, que cada segundo de inacción aumentaba el riesgo para todos los afectados. La Deep Web no perdona, y ahora yo estaba atrapada en sus sombras, tratando de mantener la cordura mientras descifraba los secretos de un mundo que estaba diseñado para no ser descubierto. Y aún no sabía hasta qué punto habían anticipado cada uno de mis movimientos. El peso de la responsabilidad se hizo inmediato. No podía permitir que la información cayera en manos equivocadas, pero sabía que cada paso hacia la resolución de la amenaza me acercaba a un peligro real y tangible. Contacté a mis colegas más cercanos, expertos en monitoreo forense y rastreo digital, y establecimos un plan coordinado. Mientras yo recopilaba y documentaba los archivos, ellos reforzaban los sistemas y preparaban canales seguros de comunicación con las autoridades. La operación se había convertido en un esfuerzo de equipo, una danza precisa entre vigilancia, análisis y defensa. Pero los hackers no estaban dispuestos a permitirnos interferir. Sus ataques escalaron rápidamente, intrusiones silenciosas que manipulaban nuestras redes desde dentro, intentos de deshabilitar servidores críticos y mensajes crípticos que aparecían en los sistemas, recordándonos que nos estaban observando. No eran simples amenazas, eran pruebas de poder, recordatorios de que cualquier error podía ser fatal. Cada alerta que sonaba en mis dispositivos me hacía saltar de la silla, y cada notificación de correo me obligaba a contener la respiración. Mientras analizaba los datos, descubrí un patrón que antes había pasado desapercibido. Los registros no solo contenían información financiera y personal, sino que formaban una especie de mapa, una red de relaciones y movimientos que podía ser utilizada para coordinar ataques en el mundo real. Los nombres de políticos y ejecutivos se cruzaban con ubicaciones físicas y horarios precisos. Era imposible no imaginar lo que podría suceder si esa información era utilizada maliciosamente. Chantajes, extorsión, incluso secuestros. El primer contacto directo con los hackers llegó por un canal seguro que habíamos logrado rastrear. Un mensaje corto y escalofriante, sin emojis ni adornos, solo palabras crudas. Sabemos todo lo que haces. Detente o sufrirás las consecuencias. Mi corazón se detuvo por un instante. No era solo una amenaza virtual. Estaba dirigida, personal, y reflejaba un nivel de control que me dejó helada. Pero no podía retroceder. Cada decisión que tomaba en ese instante podía significar la vida de cientos de personas. Decidí ir un paso más allá. Usando técnicas de rastreo forense avanzadas, logré infiltrarme en uno de los nodos de su red. Lo que descubrí fue aterrador. Habían estado monitoreando no solo a mí,
sino a mis colegas, registrando accesos, patrones de sueño y hábitos diarios. Había un plan maestro detrás de todo esto, y cada uno de nuestros movimientos estaba siendo estudiado. Era un juego macabro en el que éramos piezas, y ellos, los titiriteros invisibles. La presión psicológica creció a niveles extremos. Algunos miembros del equipo recibieron correos con datos personales de sus familias, imágenes manipuladas para parecer que estábamos siendo observados en tiempo real. Los hackers no estaban jugando. Estaban rompiendo nuestras defensas, utilizando tanto la tecnología como el miedo para desestabilizarnos. Cada sonido en la oficina, cada parpadeo del monitor, cada vibración del teléfono parecía formar parte de un mecanismo de vigilancia invisible. A medida que avanzábamos, los ataques se intensificaron. Los sistemas fueron bombardeados por múltiples ataques DDoS simultáneos. Incluso lograron manipular cámaras de seguridad y videoconferencias, haciendo que creyéramos que alguien se encontraba físicamente en la oficina cuando no había nadie. La frontera entre lo digital y lo físico se volvió difusa. Los hackers no solo querían robar datos, querían demostrar control absoluto, sembrar terror y medir nuestra reacción. En medio de esta tensión, una pieza crítica apareció. Uno de los archivos contenía un código oculto que parecía actuar como puerta trasera hacia otros servidores, vinculados con operaciones de chantaje previas que habían terminado en extorsión masiva. Era la prueba de que estábamos frente a un grupo internacional, organizado y meticuloso, que operaba en las sombras de la Deep Web como un ejército invisible. La magnitud del riesgo era aterradora, y nuestra ventana para actuar se cerraba rápidamente. Finalmente, establecimos contacto directo con las autoridades federales. La operación pasó a ser conjunta. Nuestro equipo coordinaba la recopilación de datos y la seguridad de la red, mientras las fuerzas del orden planificaban la interceptación de la transacción y el desmantelamiento de la red de hackers. Cada segundo era vital. Cualquier retraso podía significar que la base de datos se vendiera, y con ella, el destino de cientos de personas quedaría en manos equivocadas. El día decisivo llegó. Los hackers intensificaron su ofensiva. Ataques DDoS masivos, intrusiones silenciosas y manipulación de los sistemas de comunicación. Mi equipo y yo trabajábamos contrarreloj, restaurando sistemas, estableciendo canales seguros y documentando cada movimiento. Finalmente, en una operación coordinada con las autoridades, logramos interceptar la transacción. Los hackers habían cerrado la venta, pero no pudieron completar el trato. La información quedó a salvo y la red fue desmantelada. El alivio fue inmediato, pero efímero. Sabía que la Dark Web no olvida, y que este triunfo solo era una batalla ganada dentro de una guerra más grande. Las amenazas, la paranoia y el miedo constante dejaron cicatrices imborrables. Aprendí que en el ciberespacio, la línea entre la ética, la moral y la supervivencia puede desdibujarse rápidamente. Había estado al borde de cruzar límites que nunca imaginé, pero al final tomé la decisión correcta. Aunque la operación había terminado, el mundo que había descubierto seguía allí, oscuro y paciente, esperando a la próxima víctima o al próximo intrépido que se adentrara en sus sombras. Y yo sabía que mi vida, mi percepción del bien y del mal, y mi relación con la tecnología nunca volverían a ser las mismas. La Deep Web seguía acechando, y yo estaba marcada para siempre por lo que había visto. No pensaría nunca que un simple casco de realidad virtual pudiera mostrarme lo peor de nosotros mismos, hasta que lo hizo. Siempre he sido curioso, demasiado curioso a veces. Mis amigos y yo, Tom y Lisa, encontramos un foro en la Deep Web que prometía experiencias de realidad virtual extremas. No me preguntes cómo acabamos ahí, porque ninguno de nosotros es idiota. Al menos, eso creíamos. La página estaba llena de enlaces crípticos, con advertencias y nombres raros que daban escalofríos, pero uno en particular destacaba: VR Beyond Limits. Prometía inmersiones que nadie en la superficie podría imaginar, experiencias que no solo se veían, sino que se sentían.
Lo descargamos en secreto en mi habitación, con las luces apagadas y el sonido envolvente al máximo. Ajusté el casco y de repente todo cambió. Al principio todo parecía normal. Un apartamento, muebles, una ventana por la que entraba la luz de la tarde, incluso un gato virtual que se movía con torpeza. Nos reímos pensando que era impresionante, pero inocente. Pero pronto algo comenzó a descolocarnos. Los objetos se movían ligeramente cuando no los mirábamos directamente. Una taza que estaba sobre la mesa giraba un poco, un libro caía sin razón y, en la televisión, sombras que no pertenecían a nada reconocible se reflejaban por un instante. No era aterrador en el sentido clásico, pero provocaba un miedo incómodo, profundo, como si la realidad estuviera mal alineada. Empezamos a explorar más escenarios. Nos llevaron a un apartamento que parecía el mío, aunque con detalles extraños. Fotos borrosas de personas que no conocía, una lámpara que oscilaba suavemente, aunque no había viento, y un reloj cuya manecilla avanzaba de manera irregular. Lo perturbador no era lo que se veía, sino la sensación de que el programa sabía demasiado. Todo estaba calibrado para nuestra incomodidad. Cuando Lisa decidió entrar en un escenario que representaba su propia habitación de la infancia, nos dimos cuenta de algo inquietante. El lugar no era exactamente igual. Había detalles mínimos, sutiles, que no coincidían con su memoria, pero que la hacían sentir observada. Yo intenté mantener la calma, pero mi propio escenario también tenía cambios. Mi habitación virtual estaba llena de cartas abiertas, con palabras que no recordaba escribir, fotos que nunca tomé, y una sensación constante de que algo invisible estaba moviendo los objetos detrás de mí. Lo que nos aterrorizó de verdad ocurrió cuando aparecieron nuestros propios avatares, pero no eran simples reflejos. Cada uno de nosotros veía a un yo que realizaba movimientos que no habíamos hecho, gestos que revelaban nuestros temores más profundos y hábitos que ni siquiera sabíamos que eran visibles para los demás. Lisa gritó cuando vio a su avatar acercarse a algo que la hacía sentirse culpable. Tom intentó quitárselo, pero el menú no aparecía. La sensación de claustrofobia se volvió mental, como si estuviéramos atrapados dentro de nuestra propia mente, obligados a enfrentar cosas que nunca imaginamos que podían salir a la superficie. Cada escenario siguiente era más perturbador. Nos llevaron a una calle vacía, iluminada por una luz gris que no existía, donde cada ventana mostraba un reflejo diferente de nosotros, realizando actos que no queríamos recordar. Intentábamos mirar hacia otro lado, pero la escena giraba con nosotros. Las paredes parecían respirar, los objetos parecían palpitar con nuestra atención. En un momento, las manos virtuales comenzaron a moverse solas, como si quisieran tocar cosas que no estaban allí. Intentar interactuar con algo se volvió imposible. Nuestras acciones parecían controladas por otra mente. El miedo creció cuando entendimos que cada escenario estaba diseñado para observar nuestras reacciones, para alimentarse de nuestra curiosidad. Lo que vimos no era fantasía ni juego, era una exposición de nuestra propia realidad y de lo que escondíamos dentro de nosotros. No había voces ni música, solo un silencio pesado que hacía que cada latido del corazón retumbara en nuestros oídos, amplificado, como si nos advirtiera que estábamos cruzando límites que no se podían deshacer. En un momento, un escenario nos mostró la habitación de Lisa y la mía fusionadas, con objetos de ambos mundos mezclados de manera que parecían familiares pero totalmente extraños. Una luz tenue iluminaba una foto de nosotros juntos, pero nuestros rostros se veían deformes, incorrectos, y cada vez que los mirábamos de cerca, desaparecían para mostrar escenas de nuestras vidas privadas, recuerdos que no queríamos revivir, actos y pensamientos que creíamos olvidados. Al final de esa primera sesión, cada uno de nosotros estaba exhausto, temblando. Nos quitamos los cascos, pero no había alivio. La habitación estaba intacta, pero la sensación de haber cruzado algo invisible no se fue. La luz del ordenador parecía más intensa, el aire se sentía más pesado y cualquier ruido pequeño nos sobresaltaba. Nos miramos los tres y todos sabíamos lo mismo. Lo que habíamos visto nos había cambiado, aunque no sabíamos cómo ni cuánto.
Desde aquel día, nunca volví a tocar un casco de VR, y cada vez que pienso en lo que pasó, siento ese hormigueo en la espalda, esa certeza de que la experiencia no nos dejó simplemente. Algo permaneció con nosotros, invisible, esperando el momento en que nuestra curiosidad nos haga volver a cruzar esa puerta que nunca debería abrirse. Entonces, después de aquella primera experiencia, pensamos que lo peor había pasado. Creímos que apagar el casco nos devolvería a la normalidad, pero no fue así. Lo que nos acechaba no estaba en la pantalla, sino en nuestra mente. Cada recuerdo de la VR permanecía vívido, como si nuestra memoria se hubiera reprogramado para revivirlo constantemente. Tom y Lisa no hablaban mucho de ello, solo nos mirábamos, con una mezcla de miedo y fascinación, evitando los temas incómodos. Pero un día, casi por accidente, Lisa volvió a abrir el programa en mi ordenador. No sé por qué lo hizo, tal vez una mezcla de curiosidad y necesidad de entender. Yo traté de detenerla, pero era demasiado tarde. La pantalla se iluminó y la habitación volvió a transformarse. Esta vez los escenarios no eran solo habitaciones o calles vacías. Empezamos a ser arrastrados hacia espacios que se parecían a sueños, o más bien, a pesadillas disfrazadas de realidad. Cada escenario parecía anticipar nuestros pensamientos. Una cocina cualquiera se transformó lentamente en un laberinto de espejos donde solo podíamos ver reflejos distorsionados de nosotros mismos. Nos mirábamos a los ojos y no reconocíamos a los que estábamos viendo. Nuestros gestos se repetían en cada reflejo, exagerados, violentos, grotescos. En otro momento, nos encontramos en una biblioteca interminable, con estanterías que parecían absorber la luz. Los libros flotaban, y cada vez que intentábamos abrir uno, las palabras se reorganizaban para describir pensamientos que nunca habíamos compartido. Lo que era nuestro se volvía público y nos obligaba a confrontar aspectos de nosotros que creíamos ocultos. El silencio de la VR era absoluto, pero extrañamente presente. Podías oír tu respiración y la de los demás, amplificada, como si cada inhalación pesara toneladas. En ocasiones, sentías un movimiento detrás de ti, una presencia que no estaba, pero que tu mente insistía en percibir. Nos mirábamos unos a otros, y todos sentíamos la misma certeza. La experiencia nos estaba absorbiendo, y no podíamos escapar de su efecto mental. Una de las escenas más perturbadoras sucedió cuando el programa nos trasladó a un parque de recreo abandonado. La luz del atardecer virtual caía de manera irreal, proyectando sombras, alargadas y deformes. Los columpios se movían solos y en ellos aparecían figuras que nos recordaban a nosotros mismos, pero más jóvenes, más inocentes. Intentabas acercarte y de repente esas figuras desaparecían, reemplazadas por recuerdos dolorosos de la infancia, humillaciones, secretos, deseos que nunca habíamos compartido. Todo estaba allí, como si el programa hubiera recopilado nuestra historia y la estuviera usando para atraparnos. Las manos virtuales empezaron a fallar de nuevo. Intentábamos tocar algo y nos atravesaba, o tocábamos lo que parecía real y no respondía. Cada interacción fallida aumentaba la ansiedad hasta el punto de sentir náuseas. Empezamos a cuestionarnos qué era real y qué no. Cuando intentábamos quitarnos los cascos, el menú desaparecía. Teníamos la sensación de que la VR nos estaba observando, evaluando nuestras decisiones, manipulando nuestras emociones. En un último escenario, la VR nos llevó a una especie de ciudad reflejada. Calles idénticas a nuestra ciudad real, pero vacías, con un cielo gris y un aire estático que hacía que cada sonido cotidiano se sintiera extraño. Cada edificio tenía ventanas con reflejos nuestros, realizando actos que nunca habíamos hecho o que nunca querríamos admitir. Lisa gritó al ver su reflejo en la ventana de una cafetería, y Tom casi se desmaya al notar que su avatar estaba solo, observando desde otra calle, como si nos vigilara a nosotros en tiempo real. Cuando finalmente conseguimos quitarnos los cascos, no hubo alivio. La habitación parecía la misma, pero algo había cambiado. Los objetos parecían más cercanos, las sombras más densas. El zumbido del ordenador nos mantenía alerta.
Cada ruido mínimo nos sobresaltaba. No hubo risas ni explicaciones, solo una sensación persistente de que la VR nos había seguido al mundo real, que nuestra curiosidad la había invitado a quedarse. Desde aquel día no hemos vuelto a acercarnos a un casco de realidad virtual, ni siquiera juegos normales. Cada vez que pienso en lo que vimos, siento ese hormigueo en la espalda y el miedo que no se va. Lo que experimentamos no era un juego, no era fantasía, era nuestra propia realidad, expuesta, desnudada y transformada en algo que nos obliga a confrontarnos cada vez que cerramos los ojos. Y lo más aterrador de todo es que cada vez que me quedo solo, siento que la VR todavía me observa. Aprende de mí, espera pacientemente a que mi curiosidad me haga volver. Porque algunas puertas, una vez abiertas, nunca se pueden cerrar, y algunas experiencias nunca te dejan ir. Nunca pensé que algo tan invisible pudiera oler a muerte. Pero aquella noche, mientras navegaba por los rincones más oscuros de la Deep Web, lo entendí. Lo que buscaba era información, curiosidad pura, nada más. Pero lo que encontré me obligó a cerrar el portátil varias veces, cada vez con el corazón latiendo como un tambor desbocado. Todo empezó con un foro que parecía un agujero negro dentro de otro agujero negro. Los hilos estaban llenos de rumores, archivos extraños, capturas de pantalla que nadie podía verificar. Al principio, pensé que era solo otra leyenda urbana digital. La lluvia ácida. Según decían, no era un virus informático ni un malware, ni siquiera un documento cifrado. Era diferente. Era físico, real, pero nadie sabía cómo ni por qué llegaba hasta ti. Las primeras descripciones eran vagas, casi absurdas. Algunos usuarios decían haberla visto en fotografías borrosas, gotas brillantes que caían sobre su ropa, dejando un olor químico tan intenso que parecía corroer la piel solo con respirar cerca. Otros hablaban de quemaduras leves, manchas que no se quitaban con agua, ropa que se deterioraba en horas. Pero lo que más me perturbaba era la coherencia. Cada testimonio, por incoherente que pareciera, apuntaba a lo mismo. La lluvia llegaba de repente, sin tormenta, sin nubes, sin razón aparente. Al principio me reí. ¿Lluvia ácida en plena ciudad sin que nadie notara nada? Suena ridículo, pensé. Pero mi curiosidad pudo más que mi sentido común. Empecé a descargar archivos de ese foro, vídeos con poca resolución, documentos de texto llenos de advertencias crípticas, cadenas de chat que hablaban de los patrones de caída y de las zonas seguras que no existen. Cada archivo parecía contener más preguntas que respuestas, pero algo en ellos me atrapaba, una especie de magnetismo que me obligaba a continuar. Recuerdo la primera vez que intenté describirlo en voz alta. Estaba solo en la habitación, el portátil iluminando mi cara con un brillo enfermizo, y la sensación de que algo invisible me observaba me hizo temblar. No había cámaras, no había nadie más, solo yo y las gotas de un líquido que no existía en realidad, pero cuya imagen me provocaba un olor imaginario que casi podía respirar. La idea de que pudiera haber un patrón, una intención detrás de algo que parecía tan aleatorio, me obsesionó de inmediato. La primera prueba tangible fue un vídeo que mostraba la ventana de un apartamento en algún lugar de Europa. La cámara temblaba mientras alguien enfocaba hacia la calle. Gotas que caían de un cielo aparentemente despejado. No era agua. Brillaban con un reflejo metálico, como si fueran ácido concentrado. La narración en off decía, no es meteorología, es intención. Lo vi varias veces, deteniéndome en cada fotograma, tratando de encontrar un error, un truco de edición, pero no lo había. No entendía qué significaba. Intenté explicarlo racionalmente. Contaminación, algún experimento químico, algo que aún no se había hecho público. Pero lo que me inquietaba era el olor. En el vídeo, aunque fuera digital, había un efecto que casi podía percibir. Ese olor químico, penetrante, que te hace recordar instintivamente que la supervivencia depende de alejarte. Empecé a buscar más información sobre los autores de los vídeos.
y encontré un nombre que aparecía en varios hilos. Hades02. Era un usuario veterano del foro, alguien que nadie conocía, pero cuyos comentarios siempre terminaban con advertencias crípticas y documentos cifrados. Decidí contactarle. El chat privado era frío, oscuro, como si mi pantalla fuera un muro entre dos mundos. Su respuesta fue simple y directa. No busques pruebas visuales, Jack. La lluvia no perdona a curiosos. Me sentí ridículo y a la vez un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Cómo podía algo tan intangible, tan aparentemente digital, amenazarme de manera tan real? Esa noche, mientras regresaba a casa, me sorprendió un reflejo extraño en el asfalto mojado. Pequeñas gotas que brillaban bajo la luz de la farola. Al principio pensé que era agua, pero el brillo metálico, el olor químico que de alguna manera pude percibir, me heló. Una quemadura leve apareció en mi brazo al tocar una de esas gotas. No era paranoia. Lo olía, lo sentía en la garganta. Y no había nadie más allí. A partir de ese momento, mi vida cambió. La obsesión por la lluvia se mezcló con el miedo, y el miedo con la curiosidad. Cada noche revisaba vídeos, archivos, mapas antiguos, buscando patrones, tratando de entender algo que parecía imposible. Noté que los vídeos no siempre mostraban la misma ciudad, ni la misma calle. Siempre eran calles vacías, parques solitarios, tejados desiertos. Nunca plazas concurridas, nunca calles principales. Era como si la lluvia supiera dónde mirar, pero nunca buscara a la gente. Descubrí también que los archivos tenían un efecto extraño sobre mí. No eran tóxicos físicamente, pero tras horas de revisarlos, sentía un picor persistente en la piel, un olor metálico en la garganta, la sensación de que algo invisible me rodeaba, incluso dentro de mi apartamento. Intenté dejarlo, desconectarme, pero la curiosidad siempre me traía de vuelta. Cada archivo, cada vídeo, cada mapa dejaba un residuo invisible que me recordaba que la lluvia estaba ahí, que había caído y que podía caer de nuevo en cualquier momento, aunque nadie más lo supiera. Y así fue como comprendí, de manera aterradora, que la lluvia ácida no buscaba fama, ni víctimas, ni noticias. Solo caía, silenciosa, invisible, dejando su marca en quienes miraban demasiado, en quienes se atrevían a adentrarse en sus registros digitales. Esa fue mi primera lección. Algunas cosas son demasiado reales para ser observadas sin consecuencias, y algunas curiosidades pueden convertirse en un riesgo mortal sin que haya alarma, sin que nadie lo note. Desde aquella primera vez que sentí la lluvia rozar mi brazo, mi vida se volvió un constante vaivén entre curiosidad y terror. Cada noche, cuando me sentaba frente al portátil, sentía como si algo invisible me rodeara. Revisaba archivos antiguos, mapas, vídeos borrosos, y cada pequeño sonido de la ciudad me hacía girar la cabeza. Incluso el viento golpeando contra las ventanas parecía arrastrar un olor químico que no estaba allí, o tal vez estaba, pero nadie más lo percibía. Intenté racionalizarlo. Creí que eran efectos de la obsesión, del insomnio acumulado, de la paranoia. Pero entonces empezaron los pequeños incidentes que no podía ignorar. Una mañana encontré mi ropa cubierta de pequeñas manchas brillantes, como polvo metálico, que antes de que pudiera tocarlas desaparecían lentamente. No había nadie en el apartamento, ningún error de limpieza, ninguna explicación lógica. Cada objeto que había estado cerca de mi portátil parecía ligeramente corroído, apenas perceptible, pero suficiente para que mi intuición gritara que la lluvia había pasado por allí. Una tarde descargué un archivo de vídeo etiquetado como Zonas de Caída 2021. Era un conjunto de mapas de la ciudad con marcas rojas que parecían indicar dónde había caído la lluvia en distintas fechas. Estudié los mapas durante horas, y entonces lo vi. Mi calle estaba marcada con rojo intenso. No había azar en eso, no podía ser coincidencia. La lluvia ácida me había encontrado, o había sabido siempre que estaría allí, vigilando desde mi curiosidad. Empecé a tomar precauciones. Cerré ventanas, dejé de salir de noche, pero nada parecía suficiente.
La lluvia no necesitaba un cielo gris, ni nubes, ni tormenta. Podía aparecer en cualquier momento. Sentía su presencia en los rincones de mi casa, en la esquina de la habitación donde la luz de la farola se filtraba por la persiana. El simple parpadeo de una luz me hacía pensar que algo había caído, aunque no hubiera rastro visible. La paranoia se volvió física. Cada vez que abría un archivo, notaba un ligero picor en la piel, un sabor metálico en la garganta, un olor penetrante que no estaba allí hace 5 minutos. Llegué a cubrirme con una camiseta vieja para tocar el portátil, pero aún así el miedo persistía. La sensación de estar siendo tocado por algo invisible era constante y no había manera de escapar. Incluso dormir se volvió imposible. Soñaba con gotas brillantes cayendo sobre mí, deslizándose por mi cuerpo, dejando marcas que nunca terminaban de desaparecer. Empecé a hablar con otros usuarios del foro. Algunos habían dejado pistas sobre la intención de la lluvia. Decían que caía sobre quienes miraban demasiado, quienes intentaban anticiparla, quienes querían comprenderla. La idea de que la lluvia respondiera a la curiosidad me resultó aterradora. Yo había buscado información sin descanso, había seguido pistas, analizado mapas, y ahora me sentía atrapado en un experimento silencioso del que no podía salir. Una noche, mientras revisaba un vídeo en bucle de una calle vacía, algo cambió. La cámara temblaba y en el reflejo de un cristal noté un brillo metálico que se movía a través de la acera. No era agua, no era nada natural. La imagen me provocó un escalofrío tan intenso que tuve que apartarme. Al volver a mirar, el brillo había desaparecido. Sentí que había estado demasiado cerca, que la lluvia había estado allí, observándome a través de la pantalla. Con el tiempo, la lluvia dejó de ser solo un fenómeno de la Deep Web y se volvió una presencia constante en mi vida cotidiana. Cada vez que salía, miraba los edificios vacíos, los tejados, los parques silenciosos, preguntándome si caería esa noche. Incluso durante el día, cualquier sombra o reflejo metálico me hacía contener la respiración. La curiosidad que me había llevado hasta allí se convirtió en un arma de doble filo. Necesitaba saber más, pero cada respuesta me acercaba más al límite de lo soportable. Intenté advertir a alguien, mostrar los mapas, explicar lo que había visto y olido, pero nadie me creyó. La idea de que algo tan tangible e invisible pudiera existir sin dejar rastro visible era incomprensible para los demás. Solo yo podía percibirlo, y ese aislamiento intensificaba el terror. Me di cuenta de que la Deep Web era el único lugar donde la lluvia tenía nombre, forma y consecuencias. Ahora sentado frente a la ventana, escuchando el viento golpeando contra el cristal, sé que está cerca. No hay nubes, no hay tormenta, pero siento la presión en el aire, el olor metálico, apenas perceptible, que me recuerda que puede caer en cualquier momento. No busca víctimas, no necesita alarma, no necesita testigos. Solo cae silenciosa, letal en su sutileza, y yo, atrapado entre la curiosidad y el miedo, solo puedo esperar y observar, consciente de que mi vida se ha reducido a esto. Vigilar el vacío, temer lo invisible y sentir cada gota antes de que toque la piel. No voy a mentir. Lo que llegó aquella mañana cambió por completo la relación con mi padre y con la realidad que creía conocer. Me llamo Jack y vivo en Varsovia. Es una ciudad de contrastes, con sus calles estrechas llenas de edificios antiguos y sus avenidas modernas que parecen de otro mundo. Yo siempre me he sentido cómodo entre cables, pantallas y sistemas operativos, hasta el punto de que empecé a perderme en la Deep Web, un lugar que prometía secretos que ningún buscador convencional podía mostrar. Fue allí donde encontré algo que parecía imposible, las llamadas cajas misteriosas. Al principio pensé que eran un fraude. Los foros estaban llenos de fotos borrosas y comentarios crípticos, pero algunas coincidencias me hicieron sospechar. Las cajas no tenían marcas, no tenían remitentes claros, y aún así llegaban a manos de personas
que hablaban de descubrimientos increíbles, códigos imposibles de romper y patrones de datos que nadie podía haber visto antes. Lo que me llamó la atención fue que algunos decían que estas cajas cambiaban la forma en que interactuaban con la tecnología, y yo sabía a quién podía sorprender de verdad con algo así. Mi padre. Siempre había sido curioso, meticuloso y un tanto obstinado. Amaba los retos y odiaba rendirse. Cada Navidad me pedía un regalo que le sorprendiera, y por eso decidí que esta caja sería perfecto. Hice la compra de manera casi automática, usando varias capas de seguridad para no dejar rastro. Esperé varios días con una mezcla de emoción y nerviosismo. Cuando finalmente llegó, la caja no tenía nada que delatara su contenido. Era negra, fría al tacto, rígida y con un extraño acabado mate, que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. Dentro había un dispositivo que parecía una mezcla entre un ordenador y un artefacto industrial. Compacto, con LED verdes que parpadeaban sin patrón aparente, un USB y un pequeño papel con un código QR. No había instrucciones, nada que explicara cómo usarlo. Esa ausencia de información hizo que el corazón me diera un vuelco. Mi padre, al verlo, quedó fascinado. Lo examinó con la mirada y las manos temblorosas, una mezcla de curiosidad y cautela. «Nunca he visto nada así. ¿De dónde lo sacaste, Jack?», le conté. La verdad que venía de un foro oscuro de la Deep Web, y su reacción fue un instante de silencio, seguido de una sonrisa nerviosa. Sin embargo, no tardó en conectar el USB al dispositivo. En cuanto lo hizo, la caja emitió un zumbido bajo, constante, que parecía resonar en la habitación. La pantalla se encendió con una interfaz minimalista y extrañamente precisa. Nada en su diseño sugería peligro, pero había algo en la manera en que respondía. Demasiado rápida, demasiado exacta. Mi padre introdujo un simple código y obtuvo resultados que no tenían sentido. Patrones de datos que jamás había visto en ningún ordenador convencional. Durante los primeros días, la caja parecía un juguete extraño. La explorábamos con cautela, probando funciones, introduciendo números, códigos de prueba, observando cómo respondía. Pero pronto noté algo inquietante. La caja comenzaba a mostrar información que no habíamos introducido, datos sobre correos electrónicos antiguos, movimientos en nuestras cuentas, horarios, en los que estábamos fuera de casa, todo registrado con precisión. No era magia ni fantasía, era demasiado perfecto, demasiado real. Mi padre se volvió cada vez más absorbido. Pasaba horas frente a la pantalla, anotando patrones, murmurando sobre posibles mejoras en la programación de la caja. Yo intentaba mantenerme al margen, pero la sensación de que algo estaba mal no me abandonaba. Una noche, mientras revisaba la caja a escondidas, apareció un mensaje en pantalla. Observando, mi respiración se detuvo. Number. Había nadie más en el piso. La caja estaba aparentemente apagada, pero el mensaje era claro, directo, y estaba dirigido a mí. A partir de ese momento, la tensión aumentó. Mi padre comenzó a usar la caja para todo, desde cálculos matemáticos complicados hasta predicciones de patrones de comportamiento en programas que él mismo diseñaba. Cada vez que le sugería descansar, ignoraba mis palabras y continuaba con obsesión. La habitación se llenaba de cables, notas, pantallas secundarias que él había conectado a la caja, intentando explorar sus límites. Un día, mientras organizaba el escritorio, descubrí un compartimento oculto en la parte inferior del dispositivo. Contenía un sensor diminuto que reaccionaba al contacto. Al tocarlo sentí un leve zumbido eléctrico recorrer mi brazo, como si la caja detectara y midiera cada movimiento, cada respiración, cada pequeño gesto. Esa sensación me heló. Comencé a notar que incluso cuando no estaba encendida, el ambiente parecía distinto, como si la presencia del dispositivo impregnara la habitación. La tensión se hizo casi insoportable. Cada pitido de mi ordenador,
Cada parpadeo de luces en la ciudad me parecía relacionado con la caja. Empecé a perder la noción de cuándo estábamos siendo observados por la tecnología y cuándo por nuestra propia paranoia. Mi padre, por su parte, estaba cada vez más fascinado y menos consciente de mí. Hablaba solo frente a la pantalla. Anotaba patrones que yo no podía entender y discutía conmigo sobre cada movimiento que yo hacía, comparándolo con lo que la caja indicaba. Esa noche, mientras observaba la caja desde la esquina de la habitación, apareció un mensaje nuevo, dirigido de manera inquietante. ¿Por qué observas? Mi corazón se detuvo. No era solo un sistema que respondía. Parecía anticiparse, comprender, incluso cuestionar. Fue en ese instante, cuando comprendí que esta caja no era solo un regalo para mi padre, sino un espejo de obsesiones y temores, un objeto capaz de cambiar la forma en que vemos la realidad. A partir del momento en que la caja parecía observarnos, todo cambió. Durante los días siguientes, noté cómo cada acción de mi padre giraba alrededor del dispositivo. Antes se levantaba a desayunar, caminaba por la ciudad o leía un libro. Ahora, cada movimiento parecía calculado, como si la caja dictara incluso sus pausas. Yo intentaba intervenir, sugerirle que dejara el aparato por un rato, pero se irritaba. La fascinación se había convertido en obsesión. Una tarde, mientras revisaba archivos antiguos que la caja había generado por sí misma, descubrí algo que me heló la sangre. Había registros de conversaciones que nunca habíamos tenido, notas sobre nuestros hábitos, horarios y hasta preferencias personales. Cada línea parecía anticipar lo que íbamos a hacer. No era sobrenatural, era tecnología aplicada de manera que rozaba lo imposible. Lo peor era que mi padre parecía disfrutar de ello, orgulloso de lo que llamaba el nivel de análisis que se podía alcanzar con la caja. Empecé a notar cambios en mí mismo. Cada vez que entraba en la habitación, me sentía observado, juzgado, evaluado. La caja no estaba encendida, pero mi mente no lo creía. Los LED verdes parecían parpadear en mis pesadillas y sentía que cada decisión, incluso la más insignificante, quedaba registrada en algún lugar invisible. Mi padre, por su parte, había desarrollado rituales extraños. Tomaba notas interminables, conectaba dispositivos adicionales, probaba variaciones de código que nunca terminaban. La habitación parecía un laboratorio caótico, lleno de cables, pantallas, libros abiertos y anotaciones por todas partes. Dormía poco, hablaba menos y cuando lo hacía sus palabras siempre regresaban a la caja. Si esto sigue así, podríamos descubrir patrones que nadie más podría ver. Una noche, mientras yo intentaba dormir en el sofá, escuché un pitido agudo. Me levanté y vi que la caja había encendido sola una pequeña luz roja que antes no había visto. Sin tocar nada, apareció un mensaje en la pantalla. Revisa tus decisiones. Mis manos temblaban. La caja parecía tener número. Solo registros, sino criterios propios, como si evaluara cada uno de nuestros movimientos. Al día siguiente, intenté advertir a mi padre de lo peligroso que era depender tanto de ese objeto. Me miró con una intensidad que nunca antes había visto, y por primera vez sentí miedo de él más que de la caja. No lo entiendes, Jack. Esto no es solo un regalo, es una herramienta, una oportunidad de ver lo que nadie más puede ver. Sus ojos tenían un brillo obsesivo que me recordó a los científicos que pierden todo por un descubrimiento. Fue entonces cuando noté que la caja había empezado a generar nuevas conexiones. Pequeños dispositivos, aparentemente inofensivos, aparecían junto a ella. Sensores diminutos, cables que se conectaban de manera invisible, luces que parpadeaban sin razón aparente. Parecía adaptarse, evolucionar, como si comprendiera nuestro entorno y se ajustara a él. Cada vez que intentaba desconectarla o cerrar la sesión, un leve zumbido recorría la habitación, como una advertencia. Silenciosa. Mi padre comenzó a depender completamente de ella.
Sus decisiones sobre trabajos, experimentos, incluso sobre nuestra rutina diaria, estaban influenciadas por lo que la caja indicaba. Yo sentía que lo perdía. Cada conversación se convertía en un análisis de patrones, cada gesto en un experimento. Empecé a dudar de mi propia percepción de la realidad. Una tarde, mientras revisaba cables y sensores, descubrí un compartimento oculto dentro de la caja. Contenía un pequeño chip que parecía medir algo que no comprendía. Al tocarlo, sentí un zumbido eléctrico que recorrió mi brazo y un escalofrío me subió por la espalda. La caja reaccionaba a nosotros de manera física, no solo digital. Era inquietante, perturbador y completamente real. Mi desesperación creció hasta que una noche decidí que era suficiente. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, levanté la caja y la desconecté por completo. El zumbido desapareció. Las luces se apagaron. Mi padre me miró y por primera vez en días vi en sus ojos a la persona que conocía. Pero incluso apagada, la presencia de la caja parecía latir en la habitación. Durante los días siguientes, sentía su influencia en cada sonido, cada luz, incluso en la forma en que la ciudad respiraba. Cada parpadeo de un LED en otro dispositivo me hacía imaginar que la caja todavía nos observaba. Era como si se hubiera quedado en nuestra memoria, grabada en la tensión de nuestra convivencia. Finalmente la guardé en un armario, cubierta de ropa vieja y cables desordenados. Pero a veces, por la noche, en el silencio de Varsovia, creía escuchar un zumbido lejano, un pitido imperceptible que me recordaba que la caja nunca se apagaba realmente, porque habíamos permitido que alterara nuestra percepción del mundo y de nosotros mismos. La caja no era mágica ni sobrenatural, era solo tecnología, pero su efecto era más profundo que cualquier fantasía. Nos obligó a cuestionar la realidad, a dudar de nuestra propia mente y, sobre todo, nos mostró cómo un objeto aparentemente inofensivo puede transformar la relación entre dos personas que se aman. Y eso es lo que da miedo de verdad. Esto es todo por hoy, amigos, y recuerden, la realidad siempre supera a la ficción.